Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan todos ustedes con la ayuda del Señor. Vamos a aprender en esta tarde acerca de la palabra de Dios, especialmente una biografía más sobre un varón de la Biblia. Para ello les invito a que abran su Biblia con la ayuda del Señor en el libro del profeta Isaías. En su capítulo 1 vamos a dar lectura. Isaías capítulo 1, y es precisamente acerca de el profeta Isaías, de quien vamos a considerar su biografía en esta hora. Si lo tienen a su consideración y si no es molesto estar en pie ahí en sus hogares, vamos a dar lectura y después vamos a hacer una oración para pedir a Dios por este momento. Dice la Biblia de la siguiente manera: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Inclinando nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre bendito y glorioso que estás en los cielos, en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, Dios mío, aquí está nuestra vida, Señor. Vamos a aprender acerca de este personaje, este varón que te sirvió, que tú usaste como un instrumento útil en tus manos, Señor, sobre la vida de Isaías, Padre, el profeta mesiánico. Te pido en el nombre glorioso de Cristo, tomes este momento, la vida de cada uno de los que están escuchando, Señor, que están atentos a este momento. Toma la vida de cada uno, habla, edifícanos, Señor, con esta biografía, pero también está mi vida en tus manos, Señor, ayúdame. Sabes cuánto necesito de tu gracia, de tu ayuda para esta labor, Señor, para esta encomienda. Mi vida está en tus manos y todos estamos en tus manos, Señor. Al saber que nos escuchas, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pueden ocupar su asiento. Vamos a considerar, o estamos considerando, estamos viendo un estudio donde se está considerando biografías de varones de la Biblia. Especialmente hoy tenemos la bendición vamos a aprender acerca de Isaías, el profeta mesiánico. Quiero comenzar por hablar, por explicar acerca del significado de esta palabra profeta. Y en 3 significados vamos a aprender, en 3 puntos, el significado de lo que es un profeta. En hebreo, profeta significa brotar como una fuente. Esto nos habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del profeta, la inspiración del Espíritu Santo desde el corazón hasta los labios del profeta, es decir, lo que habla, lo que dice. También profeta, según el griego, significa uno que habla por otro. Y en tercer punto, profeta o la obra del profeta era testificar, explicar e interpretar la voluntad de Dios. Es importante considerar el significado correcto de lo que es un profeta, el ministerio que tenía un profeta, ya que hoy en día puede llegar a malinterpretarse o a darle un significado totalmente fuera de la palabra de Dios. Muchos llegan a salirse de la esencia del ministerio de un profeta. Sin embargo, el profeta, como estamos viendo, es uno que habla por otro. En otras palabras, llevándolo a la vida de cada profeta, eran hombres que hablaban en lugar de Dios. Y de hecho, los profetas en los tiempos de la profecía en el Antiguo Testamento, los profetas eran para el pueblo lo que hoy en día, para la iglesia, para el pueblo de Dios, lo que para nosotros hoy es la palabra de Dios, es la palabra profética más permanente y es lo que para nosotros hoy es la Biblia. Los profetas, la palabra que hablaban los profetas era para el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Ahora también, en el Antiguo Testamento encontramos acerca de los profetas una división que la palabra de Dios marca como profetas mayores y
profetas menores. Hago mención rápidamente acerca de los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y ahora menciono los profetas mayores, y es aquí donde vamos a ir llegando al profeta que nos corresponde aprender en esta hora. Dentro de los profetas mayores encontramos a Isaías, Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Cada uno habló en diferentes tiempos. Algunos de ellos fueron contemporáneos. Nosotros vamos a considerar especialmente acerca del profeta Isaías, a quien se le ha titulado como el profeta mesiánico. Isaías, ya que estamos hablando acerca de los profetas, Isaías fue contemporáneo de algunos profetas como Amós, Oseas y Miqueas. Mientras que Amós y Oseas, la profecía que ellos hablaron de Dios fue dirigida especialmente al reino del norte, es decir, a las 10 tribus. Miqueas e Isaías, ellos profetizaron, o su ministerio se cumplió especialmente en el reino del sur, es decir, a Judá. Algunos aspectos generales sobre la vida del profeta Isaías. Isaías, el nombre de Isaías significa la salvación de Jehová. Isaías nació aproximadamente en el año 360 antes de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas variantes, llega a haber algunas fechas que varían, pero aproximadamente el año es el 760 antes de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 1, versículo 1, donde dimos lectura, y es donde se nos habla por primera ocasión en el libro de Isaías sobre Isaías, nos dice que fue hijo de Amós. No debemos confundirnos en que Amós, cuando hablamos de Amós, el padre de Isaías, no se está hablando del mismo profeta Amós, uno de los profetas menores, sino que Amós, el padre de Isaías, fue hermano del rey Usías. De esto entendemos que al ser hermano, el padre de Isaías, al ser hermano del rey Usías, se entiende que perteneció a la familia real. Es decir, Isaías tenía un lugar importante dentro del reino. También su ministerio comenzó en el año que murió el rey Usías, en el 740 antes de nuestro Señor Jesucristo, según Isaías capítulo 6 versículo 1, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. El versículo que continúa nos habla desde el versículo 1 de este capítulo hasta el versículo 7, hasta el versículo 8, encontramos en esta porción escritural el llamamiento al ministerio de este profeta Isaías. Se dice que el profeta Isaías es el más grande de los profetas, el profeta, o uno de los profetas más importantes, dado a la profecía que él da, y lo que hace que este profeta sea un profeta especial fue que, a diferencia de los otros profetas, él tuvo una revelación muy especial acerca de la majestad, acerca de la santidad de Dios. Y precisamente es en esta porción, Isaías 6, 1 al 8, en donde encontramos cómo Dios se le revela de una manera sobrenatural, de una manera muy especial al profeta Isaías. Isaías ministró durante el reinado de los reyes judaicos Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. También acerca de Isaías, la Biblia nos da algunos versículos. Isaías 8:3, si pueden considerarlo, les invito para que no dejen su Biblia, no la cierren, sino que antes algunas citas que voy a ir mencionando, para ir viendo los datos acerca de la biografía de este profeta mesiánico Isaías. Repito, Isaías 8:3 dice:
Y juntéme con la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y díjome Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Encontramos aquí, primero, la primera parte de este versículo, juntéme con la profetisa. La Biblia nos da a entender, y de aquí podemos darnos cuenta que Isaías fue un profeta, fue un hombre que estuvo casado y que tuvo hijos. No se habla mucho respecto a la mujer o a la esposa de Isaías, solamente la Biblia se refiere a ella como la profetisa. Se entiende que también, al igual que Débora en el tiempo de los jueces, la esposa de Isaías también Dios la usó como un instrumento para profetizar, para dar palabra de Dios. En cuanto a sus hijos, la Biblia nos menciona dos hijos. Antes de hablar de los hijos de Isaías, el nombre que estos hijos Dios le dijo a Isaías que les pusiera su nombre fue un nombre significativo. Fue un nombre que profetizaba algo respecto al pueblo de Dios, a Judá, o más bien a la tribu del sur. El primero de los hijos que menciona la palabra de Dios en Isaías 7:3, ahí mismo donde ya dimos lectura, habla acerca de su hijo Sear-Jasub. Este nombre tiene como significado un simple resto o lo que volverá. Y esta profecía acerca del nombre de Sear-Jasub se cumple en el año aproximadamente 537 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando por mandato de Ciro y los que habían sido llevados cautivos, a los que había rescatado el rey Ciro, y después los liberta, él da el decreto de que vuelvan a Jerusalén, y cuando ellos vuelven es donde se cumple esta profecía, un simple resto, lo que volverá. Los que estaban volviendo, en ese momento se estaba cumpliendo la profecía que tenía implícita en el nombre de uno de los hijos del profeta Isaías. Su segundo hijo, quien llevó por nombre Maher Salal Hasbaz, el significado del nombre de este hijo fue apresúrate o apresurándose al despojo. En Isaías capítulo 7, más adelante en el versículo 4 nos dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. El significado que Dios le estaba dando al nombre de Salal Hasbaz era que cuando Siria había hecho una confederación con el reino del norte, ellos habían acordado atacar al reino del sur, es decir, habían acordado atacar a Judá. Sin embargo, Dios promete seguridad por medio del nombre, o profetiza la seguridad que Dios le iba a dar a Judá por medio de este nombre, Salal Hasbaz, que significa apresurándose al despojo. Lo que quiere decir que esta profecía se cumplió años después, cuando Asiria desbarató la campaña del rey Resín de Siria y el rey Peca de Israel. Es decir, Dios usó, o Dios envió a Siria para destruir al imperio, a Siria, que había entrado en una conveniencia con el reino del norte. Y años después, de hecho, se cumple esta profecía cuando el reino del norte queda totalmente, desaparece. Ahora, vamos a ver el panorama general de las profecías del profeta Isaías, el profeta mesiánico. De los capítulos 7 al 39 tratan mayormente del enemigo principal, que es Asiria. Pero más allá de eso se vislumbra un enemigo mucho más poderoso, que era Babilonia, cuya caída se predice en Isaías 13 y 14, y quien es el tema principal de los capítulos 40 y 48. Bueno, a grandes rasgos, las circunstancias en las que vivía el profeta Isaías él estuvo ministrando en la corte real. Él estuvo allí para dar consejo, para ser un guía espiritual a los reyes, dado a que estaban confederándose Siria y el reino del sur
el reino del norte, se estaban confederando para atacar al reino del sur. Entonces, Isaías estaba como consejero de los reyes, especialmente él ejerció durante el reinado del rey Ezequías. Y siempre Judá estaba siendo atacado constantemente por Asiria. Fue uno de sus más grandes enemigos, y eso lo encontramos en los capítulos del 7 al 39. Pero mayormente se levanta un enemigo, el cual Isaías profetiza que después sería quien llevaría cautivo a Judá. No fue Asiria, aunque Asiria estuvo sobre el imperio del sur, estuvo sobre Judá, pero no fue la nación que conquistó, no fue la nación que llevó cautivo al reino del sur, sino fue Babilonia. Y estos capítulos del 7 al 39 nos hablan precisamente de esa conquista, de cómo fueron llevados cautivos, pero a la vez se prepara el terreno para la proyección de una esperanza mesiánica como el libertador, no solo del cautiverio físico, sino mucho más allá, la libertad del pecado. Y es del capítulo 40 al capítulo 66 donde el profeta Isaías habla acerca del Mesías, del gran libertador, de aquel que rescataría no solamente de la cautividad física, de la cautividad de Babilonia, sino de la cautividad del pecado. Algunas profecías mesiánicas que encontramos en la vida o en el ministerio del profeta Isaías es que el mensaje del profeta Isaías siempre fue esencialmente mesiánico. Se refiere al Mesías como el siervo de Jehová, el cual vendrá no solo para recorrer a Israel, sino para dar a todos los pueblos de la tierra su espíritu de paz, de justicia y de salvación. Tan es así que el profeta Isaías habla o profetiza respecto al Mesías, que algunos teólogos le han dado el título del quinto evangelista. Y encontramos, vamos a ver algunas citas en donde encontramos en la palabra de Dios cómo el profeta Isaías hace mención de nuestro Señor Jesucristo como el enviado, como el ungido, como el Mesías, el cual libertaría a su pueblo, a la nación, al pueblo escogido de Dios. Vamos a ver algunas citas. San Mateo capítulo 1 versículo 22 y 23. Bendito sea el nombre del Señor. Cabe aquí puntualizar que el pueblo veía la necesidad de un Mesías a partir de que el pueblo, la nación, eran llevados cautivos. A partir de ahí se veía la necesidad de un Mesías. Sin embargo, muchos no recibieron a Cristo Jesús como su Mesías, no creyeron en Él como el Mesías. Tanto es así que San Mateo, precisamente, la mayoría de citas o todas las citas que vamos a ver aquí son citas citadas por el evangelista San Mateo. Él precisamente menciona acerca de Isaías para presentar al Señor Jesucristo al pueblo como el Mesías del cual se había hablado, y para presentar al Señor Jesucristo como el Mesías del cual se había profetizado por Isaías. San Mateo 1, 22 y 23, si lo tienen a su consideración con la ayuda del Señor, dice la Santa Biblia: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Esta profecía, la cual la menciona San Mateo, es una profecía que se encuentra en Isaías 7:9 y que también se encuentra en Isaías capítulo 9 versículo 6, una profecía que Dios manda por medio de su siervo para su pueblo en medio de una batalla, en medio de una guerra. Dios manda esa esperanza de que Dios iba a levantar al Mesías, el cual llevaría por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En San Mateo capítulo 3 versículo 3, también con la ayuda del Señor, dice: porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus
veredas. En esta mención que hace San Mateo acerca de la profecía del profeta Isaías, la cual se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 3, también se hace mención de lo que el profeta profetizó acerca de Juan el Bautista, de cómo Juan el Bautista prepararía el camino para el libertador de los pecados, para el Mesías esperado por la nación de los judíos. Otra cita más que vamos a leer, San Mateo capítulo 4, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalim, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí lo que está citando el evangelista San Mateo, el evangelio según San Mateo, está citando Isaías capítulo 9, versículo 2, que es el contexto de la profecía en donde Dios enviaría a el Mesías que tendría por nombre Emanuel. También vamos a leer otra cita más, San Mateo capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra bendita del Señor: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En esta porción, en este versículo, San Mateo está haciendo mención de la profecía dada en Isaías capítulo 53, en donde precisamente en todo este capítulo, o en gran parte de este capítulo, si pueden ir por favor a Isaías capítulo 53, encontramos aquí como el profeta Isaías habla acerca de los sufrimientos precisamente del Mesías. Una vez más aquí el profeta está profetizando respecto al Salvador, al Mesías que libertaría a su pueblo. Pero encontramos en este pasaje cómo describe el profeta Isaías al Salvador, al Mesías, y lo describe de una manera totalmente contraria a como muchos hoy en día presentan al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y totalmente contrario como muchos judíos, como muchos del pueblo de Dios esperaban. Se presenta totalmente contrario a como ellos lo esperaban, a como ellos imaginaban que vendría el Mesías. Dice la palabra de Dios, por mencionar algunos puntos acerca de los sufrimientos del Mesías, que en él no habría parecer, no habría hermosura, no dice más sin atracción, más inatractivo para que le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos aquí, continúa: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y continúa el profeta escribiendo acerca de los sufrimientos del Mesías. Esto contradecía y sigue contradiciendo la idea que el pueblo de Dios tenía respecto al Mesías. Ellos esperaban que el libertador, que el que les iba a rescatar del cautiverio, fuera quizá un rey con esplendor, con riquezas, con poder terrenal. Sin embargo, la Biblia, el profeta Isaías está hablando del Mesías como un varón de dolores. Es precisamente que así lo presenta el profeta Isaías, como varón de dolores. Recordemos que el Señor Jesucristo vino para dar libertad, pero la libertad que Él ofrece va más allá de una libertad física, sino que la libertad que nuestro Señor Jesucristo vino a dar al mundo es una libertad del pecado, es una libertad espiritual. Por eso es que el pueblo de Dios se negaba, y hasta la fecha hay muchos judíos ortodoxos que niegan que el Señor Jesucristo sea el Mesías. Se dice que hoy en día todavía hay muchos judíos que están esperando al Mesías porque no han creído. E incluso mencionando este capítulo 53 de Isaías, hay quienes
hay quienes niegan y omiten algunos capítulos del libro de Isaías porque ellos no quieren creer que Jesucristo es el Mesías. Para ellos es una ofensa decir que su Mesías vino y murió en la cruz del Calvario, vino y sufrió lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos enseña que esto era necesario, que Cristo padeciera, que Cristo muriera por nuestros pecados, que Él tomara nuestro lugar, porque de esa manera Él vendría a libertarnos del pecado, muriendo en la cruz del Calvario, padeciendo por nosotros, y así no solamente dándonos libertad del pecado, sino aún, como dice en esta porción, que por su llaga fuimos nosotros curados. Dentro de todas las bendiciones que Cristo vino a ganar, a obtener la victoria en la cruz del Calvario, dentro de las bendiciones es que Él no solamente nos liberta, no solamente nos salva y nos da vida eterna, sino que también Él sana, Él restaura, Él nos bendice de una manera rica en abundante. Y esta fue la profecía de Isaías como el profeta mesiánico. Tanto es así, como decía en un principio, que el profeta Isaías ha recibido el título del profeta mesiánico, del quinto evangelista, ya que en su profecía siempre habla proyectando las profecías hacia el reinado del Mesías o del Mesías como libertador. Continuando con la vida o con la biografía de Isaías, también encontramos que respecto a su muerte, el profeta vivió al menos hasta el año 681 aproximadamente. Según una tradición o según la tradición judía, específicamente el pseudoepígrafo llamado La Ascensión de Isaías, Isaías se dice que fue aserrado por el medio. De allí que algunos atribuyen Hebreos 11:37, que Hebreos 11:37 hace referencia a la muerte del profeta Isaías, el cual fue aserrado. Hay varios escritos que coinciden en cuanto a la muerte del rey Isaías. También se dice que Isaías, su muerte fue ordenada por Manasés, cuando comenzó a reinar alrededor del año 689 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este rey Manasés fue un hombre perverso, un rey perverso que derramó sangre inocente, del cual la Biblia habla, y se supone, se dice que Manasés fue quien mandó a dar la orden. Esta es la biografía de Isaías, de la cual podemos extraer enseñanzas importantísimas para quienes tenemos la bendición de predicar la palabra de Dios. Meditando acerca de la vida de Isaías, no encontramos en todo el libro de Isaías que acerca de Isaías se hable de milagros, que se hable de prodigios, se hable de que sanó enfermos, se hable de que levantó paralíticos. El ministerio del profeta Isaías fue hablar en medio de un tiempo de pecado. De hecho, una de las razones por las que Manasés tomó la decisión de darle muerte a Isaías fue que les ofendió al pueblo, les ofendió a los príncipes, el que Isaías, el profeta Isaías, los haya comparado y los haya puesto a la altura de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Isaías fue un profeta, fue un siervo de Dios que en todo momento redarguyó, que en todo momento habló la palabra de Dios. Incluso Dios le ordenó que él hablara. Oigan, le dijo el Señor, oigan o no te oigan. El profeta Isaías siempre estuvo dispuesto a hablar, siempre estuvo dispuesto a dar la palabra de Dios a los reyes. Qué triste es escuchar hoy en día que muchos que predicando la palabra de Dios, que aún autodenominándose profetas, han transgiversado la palabra de Dios, y vemos en muchas vidas que son vidas totalmente contrarias al ministerio de la profecía.
Son vidas totalmente contrarias a lo que la Biblia enseña acerca de los hombres de Dios, de los profetas que predicaron con verdad, que redarguyeran a su pueblo. Un profeta siempre fue levantado cuando el pueblo se encontraba en una situación espiritual de decaimiento, de no solamente de sueño espiritual, sino muchos de muerte espiritual. Y era allí cuando Dios levantaba a hombres con diferentes caracteres, con diferentes temperamentos, pero todos usados por el Espíritu Santo e inspirados por la presencia de Dios para hablar un mensaje determinado. No eran simplemente trompetas parlantes que hablaban lo que se les venía a la mente, sino que Dios era el que les daba la palabra para dar a su pueblo, y era palabra que se cumplía. Muchas de las profecías de Isaías se cumplieron en esos tiempos que todavía Isaías vivía. Otras profecías se cumplieron años después, y hay profecías como el reinado de nuestro Señor Jesucristo en el milenio que aún están por cumplirse. Pero esta biografía nos debe llevar a predicar la palabra de Dios, a hablar solamente lo que Dios nos manda hablar. No que haya una profecía nueva, sino que tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos, y la cual debemos seguir predicando en nuestros días. Debemos seguir predicando que Cristo es el libertador del pecado, que Cristo es el salvador de la humanidad. Con la ayuda de Dios vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios para que la vida de este siervo de Dios nos sea un ejemplo, que la vida de este siervo de Dios nos ayude, nos edifique, para que así como él también prediquemos, así también como Isaías, hablemos del Salvador, hablemos de aquel libertador que liberta y que sigue libertando a todo aquel que le acepta como su Salvador. Puestos en pie con todo respeto, les invito para que cierren sus ojos y juntos hagamos una oración dando gracias a Dios por estos momentos y por la biografía de este profeta que ha sido el profeta Isaías, el profeta mesiánico. Oramos. Padre bendito y glorioso, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Delante de ti, Señor, estamos dándote muchas gracias, Padre de gloria, porque tú nos has permitido aprender de tu santa palabra acerca de este profeta tuyo, un enviado tuyo, el cual habló por ti, Señor, en aquellos tiempos, Padre. Señor, gracias, Padre, por tu bendita palabra. Te ruego, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, para que la vida de este siervo tuyo, Señor, nos aliente, también nos edifique, nos sea, Señor, un ejemplo a seguir de cómo debemos predicar tu palabra, Señor. Que sigamos predicando a Jesucristo como el libertador, como el Salvador, Dios amado. Ayuda a todos tus siervos que predicamos, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este profeta, Padre eterno, sin importar el desprecio, el rechazo de la sociedad, Señor. Que hablemos tu verdad, Señor, que hablemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre de gloria. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto, Señor. Sigue bendiciendo, Padre, sigue siendo con todos aquellos tus hijos que miran esta transmisión, Señor, y en todo lo que continúe, sigue bendiciendo a cada uno. Gracias por este privilegio que tú me has dado, Señor. Te doy gracias por Cristo Jesús de Nazaret. Amén.